La historia comienza con José Daniel corriendo apurado hacia una entrevista de trabajo cuando una señora lo detiene pidiéndole que le compre zapatos de tacón alto. A pesar de la urgencia, José Daniel accede a ayudarla. Le pide que compre cualquier modelo en talla 38 y él se dirige a una zapatería donde regatea el precio de $25 a $23.50, todo el dinero que tiene, explicando al vendedor que si no lleva los zapatos a su esposa, su matrimonio terminará. Mientras tanto, en la empresa donde José Daniel tiene programada su entrevista, Alejandra informa a su asistente personal Damaris que no podrá asistir y le pide que conduzca las entrevistas de selección. En la sala de espera, Damaris se encuentra con una antigua conocida que ha regresado del extranjero. Aprovechándose de su amistad y posición, Damaris decide contratarla inmediatamente para el puesto de gerente de proyectos estratégicos, a pesar de que la candidata tiene un título en administración de empresas y el puesto requiere específicamente un economista. Los demás candidatos que esperaban son despedidos sumariamente. Damaris les dice que si cumplen con el perfil los llamarán, pero cuando protestan diciendo que las entrevistas estaban programadas para ese día, ella simplemente los despacha. Entre ellos está Pablo Bastidas, quien logra quedarse y eventualmente es presentado a Alejandra como el mejor candidato. José Daniel finalmente llega a la empresa, pero con considerable retraso. Cuando intenta explicar a Damaris que tuvo un accidente y por eso llegó tarde, ella lo interrumpe diciéndole que está muy tarde y que debe volver a postularse cuando haya otra vacante. José Daniel intenta dejar su carpeta, pero Pablo, quien está presente, se burla diciéndole que está perdiendo su tiempo porque el puesto ya es suyo. Cuando Alejandra llega y pregunta por el joven que se fue, Damaris le cuenta que estaba buscando trabajo. Alejandra, intrigada, ordena a Damaris que encuentre su número de contacto y le ofrezca algún tipo de empleo. Damaris protesta diciendo que no hay nada disponible, pero Alejandra insiste en que le encuentre algo. Pablo, presentado como el mejor candidato, recibe de Alejandra una tarea crucial: debe revisar los últimos 3 proyectos completados, realizar un análisis de rentabilidad y proponer cuál debería replicarse y cuál evitarse, incluyendo indicadores como la TIR, tasa interna de retorno, y el VAN, valor actual neto. Tiene 2 días para completarlo. Este proyecto es extremadamente importante porque determina si harán negocios con una empresa más grande que la suya. Damaris llama a José Daniel ofreciéndole un puesto disponible en la empresa. Cuando José Daniel llega para la reunión, Damaris revisa su carpeta y nota que además de su título en economía, tiene un valioso diploma en gestión de proyectos. Sin embargo, le informa que el puesto de gerente ya ha sido ocupado. Cuando José Daniel pregunta por qué lo llamaron entonces, Damaris le ofrece una posición de conserje. Aunque decepcionado porque no aplicó para eso, José Daniel acepta el trabajo, demostrando humildad y necesidad. Durante sus labores de limpieza, José Daniel entra a la oficina donde Pablo está trabajando. Al ver los documentos sobre el escritorio, José Daniel comenta que VAN es valor actual neto y TIR es tasa interna de retorno. Pablo, molesto y a la defensiva, le responde bruscamente que no pidió ayuda y le recuerda que él es solo el conserje y debe enfocarse en su trabajo. José Daniel se disculpa, pero Pablo le advierte que no diga una sola palabra sobre lo que vio. José Daniel se encuentra nuevamente con la señora de los tacones altos, quien resulta ser Alejandra, la jefa de la empresa. Ella se sorprende al verlo trabajando allí y él le explica que no consiguió el puesto que quería, pero que lo importante es tener trabajo. En ese momento, Damaris interrumpe para decir que don Cheo Fernández está llamando por teléfono. Antes de irse, Alejandra le devuelve $1.50, el costo extra de los zapatos, ya que dejó la etiqueta puesta, y sugiere que con eso podrían tomar un café juntos más tarde. Una tarde, Alejandra trabaja frustrada en su oficina. Pablo llega preguntando cómo va el proyecto y ella le pide que le entregue todo lo que tiene para esa misma tarde. Cuando Pablo se retira, dice que tiene algo importante que hacer y que ya son las 5. Alejandra le recuerda que al día siguiente deben estar temprano para planear la presentación del proyecto con don Cheo. Damaris intenta convencer a Pablo de ir a celebrar como en los viejos tiempos, pero él inicialmente se resiste diciendo que tienen mucho trabajo. Finalmente acepta ir solo por un café para celebrar que ahora son compañeros de trabajo. Esa noche, José Daniel encuentra a Alejandra todavía en la oficina, viendo los documentos del proyecto con expresión de angustia. Cuando le pregunta cuál es el problema, ella inicialmente duda en contarle, pero él la anima diciendo que pudo ayudarla con los zapatos y puede ayudarla con cualquier cosa.
Alejandra le explica que quiso hacer un análisis para el proyecto con Don Cheo, pero todo está mal. Ella está desesperada porque si no logra este acuerdo, podrían perder parte de su operación. José Daniel le pregunta qué espera lograr con el proyecto. Alejandra explica que quiere alcanzar un acuerdo con una empresa más grande, pero si no lo logra, podrían perder parte de su operación. José Daniel le asegura que no lo perderá, aunque ella responde que solo un milagro podría salvarlos. Antes de irse a su reunión de trabajo, José Daniel le desea suerte y le recomienda usar zapatos cómodos. Esa misma noche, Pablo descubre a José Daniel en su escritorio tocando los documentos del proyecto. Furioso, le reclama cómo se atreve a tocar sus documentos. José Daniel responde que solo quería ayudar, pero Pablo le grita que él es solo el conserje y no debe pensar que es algo más. José Daniel responde que Pablo es un gerente que no sabe hacer bien su trabajo. Damaris presencia la escena y le advierte a José Daniel que ese comportamiento es completamente inaceptable y que si vuelve a suceder, tendrá que despedirlo. José Daniel responde desafiante que adelante, que no le importa. Luego, Damaris confronta a Pablo diciéndole que toda su propuesta está completamente equivocada. Pablo se defiende diciendo que eso es solo una parte del gran proyecto que está preparando, pero Damaris le advierte que todo está mal y debe corregirlo, y que si encuentra un solo error, estará despedido. Pablo, desesperado, busca a José Daniel pidiéndole ayuda. Le ofrece pagarle lo que quiera, pero José Daniel se niega. Pablo insiste diciendo que José Daniel entiende los conceptos sobre proyectos, pero José Daniel le responde que está ocupado limpiando. Pablo incluso se ofrece a hacer la limpieza por él, pero José Daniel mantiene su negativa, diciéndole que es tiempo de que tome responsabilidad por sus propias acciones y que no lo moleste porque va a limpiar la oficina de la jefa. Llega el día de la presentación. Don Cheo Fernández llega temprano porque tiene un viaje programado y decidió venir personalmente a revisar las propuestas. Alejandra le asegura que todo está más que listo. Sin embargo, cuando Pablo presenta el plan, Alejandra interrumpe disculpándose con Don Cheo diciendo que el plan no está exactamente como ella lo pidió y necesita algunos ajustes menores. Don Cheo se molesta visiblemente, diciendo que no cree que lo hiciera venir hasta allá solo para decirle eso, y que si van a empezar así, no podrán lograr nada. Pablo intenta explicar el plan de manera general, aumentar la importación de ciertos productos y dejar de exportar otros para aumentar las ganancias financieras a largo plazo. Pero Don Cheo responde que eso ya lo sabe sin necesidad de ver el proyecto detallado. Lo que quiere saber es precisamente cómo planean lograr efectivamente esta meta. Pablo tartamudea incapaz de responder sobre la TIR y el escenario en que están operando. Es entonces cuando José Daniel, quien está limpiando la oficina, se acerca y entrega los documentos del proyecto. Don Cheo se sorprende al ver que el plan es diferente y mucho más completo. Alejandra, comprendiendo lo que José Daniel hizo, le pide que explique el proyecto. José Daniel presenta brillantemente todos los detalles técnicos. El van proyectado en $28,450, la TIR en 23,4% que podría superar el 30% si optimizan las operaciones logísticas. Cuando Don Cheo pregunta cómo calculó la sensibilidad a una variación del 10% en las tasas de descuento aplicables, José Daniel responde con precisión que usó 3 tasas distintas, 10, 12 y 15%, y que el VPN es rentable hasta el 14%, e incluso hasta el 15% sigue siendo bueno, aunque bajaría a $3.200. José Daniel explica que modeló todo en tablas detalladas de Excel e incluso realizó una simulación comprensiva de Montecarlo para escenarios críticos. Menciona que incluso si la inflación es verdaderamente alta, podría considerarse hasta un 8%. Don Cheo queda genuinamente impresionado y pregunta cómo es posible que tengan un genio matemático trabajando como simple conserje. José Daniel explica que estudió economía en la Universidad Casa Grande, pero que hasta que la vida le sonría, trabaja como humilde conserje. Don Cheo acepta comenzar las negociaciones con una condición, que José Daniel sea quien lidere el proyecto. Alejandra acepta inmediatamente. En ese momento, Don Cheo recibe una llamada y debe retirarse. Inmediatamente después, Alejandra despide a Pablo en el acto, ordenándole que salga de su empresa. Cuando Damaris intenta irse discretamente, Alejandra la detiene y también la despide por haber contratado a Pablo sabiendo que no tenía las calificaciones para el puesto. A solas con José Daniel, Alejandra le pregunta por qué nunca le dijo que era economista. Él responde simplemente que porque ella nunca le preguntó. Cuando ella pregunta si Damaris lo sabía,
Él confirma que sí, pero como el puesto que quería ya estaba ocupado, ella le dio el trabajo de conserje. Alejandra le agradece por ayudarla con el proyecto. José Daniel minimiza su ayuda diciendo que no fue nada. Ella pregunta cómo lo hizo exactamente, y él revela que se quedó en la oficina toda la noche trabajando en ello. Alejandra le pregunta cómo puede pagarle por esto. José Daniel, con valentía, le pregunta si aceptaría salir con él a tomar un café. Alejandra sonríe y le propone algo, le ofrece oficialmente el puesto de gerente de proyectos. José Daniel acepta emocionado, prometiendo que no la decepcionará de ninguna manera posible. Alejandra lo contrata oficialmente y acepta su invitación para tomar ese café un poco más tarde. Le muestra cuál será su escritorio y le dice que se prepare. José Daniel agradece profundamente mientras se instala en su nueva posición, habiendo demostrado que el verdadero valor de una persona no está en el puesto que ocupa, sino en su conocimiento, humildad y disposición para ayudar a los demás. La historia termina con José Daniel finalmente en el puesto que merecía desde el principio, habiendo conquistado no solo el respeto profesional sino también el interés romántico de Alejandra, todo gracias a su integridad, conocimiento y el simple acto de bondad de ayudar a una desconocida a comprar zapatos.